Ya, chica, entonces les voy a compartir la pantalla para que podamos revisar lo que ustedes mismos hicieron y podamos conversar acerca de estos pacientes. ¿Se ve la presentación? Sí. Ya. Entonces, vamos a ver de la revisión de las fichas. Ya. Hola, doctora. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí voy manejando. Ya estoy por llegar a mi casa. Ya. Vaya Así que escuchando por bueno. mientras, ¿ya? Sí. Ya, entonces, vamos a ver la ficha de la Cristi primero, que es paciente diabético e hipertenso descompensado. La Cristi es una ficha, ya, completa, creo que tenía una ficha vacía de, me imagino yo, de la U. Cuéntanos, Cristi, ¿qué pudiste ver en tu paciente? Yo te voy a ir avanzando en la ficha, ¿ya? En el motivo de consulta, o sea, en el antecedente de tu paciente, ¿hay algún dato de importancia? Hoy la hice hace una semana, no me acuerdo bien qué puse. ¿Pero la estás viendo ahora? Era, sí, pero veo como los datos nomás. Sí, pues yo la voy a ir avanzando. Por eso digo, ¿algo Ya. importante de los datos del paciente? Acerca de tu caso. No, Lo que quiero es que me vayas diciendo, doctora, mira, de los datos de la anamnesis del paciente en esta ficha es importante, ejemplo, el sexo femenino, ya que en estos pacientes se ve aumentado o disminuido tal cosa que es importante en este tipo de pacientes, etcétera. Ya si no hay nada importante, pasamos a lo siguiente. ya. Bueno, mi paciente, sexo femenino, 51 años, es desdentada parcial superior e inferior. Tranquila, tranquila. Es Vamos por como partes. un dato. Ya, te fuiste al tiro ¿Mm? al de dentada inferior y eso ya es del Sí, examen pues. físico, ¿ya? Mm, Vamos por parte, motivo de la claro, consulta. O lo voy leyendo yo y te voy haciendo preguntas para que tú nos vayas contando ya. de tu paciente, porque es un paciente que tú me estás presentando, ¿ya? Entonces, motivo de consulta, se le quebró un diente comiendo, ¿qué dice ahí? Turrón. Tierra, turrón. Y su prótesis ya no se ajusta, dije tierra. Ya, se le quebró entonces un diente comiendo turrón y su prótesis ya no se le sujeta. Ya, idealmente que el motivo de consulta, si bien podemos transmitir lo que el paciente está diciendo, podemos llevarlo un poquito más al lenguaje semiológico. Entonces podemos poner fractura de diente, ¿dónde? Anterior, superior, derecha, izquierda, arriba, abajo, etcétera. Eso es importante, ¿ya? Motivo de la consulta, fractura de Sí, yo diente. estaba acostumbrada a hacerlo así, pero depende del docente. Hay docentes que me dicen, no, tienes que ponerlo tal cual lo dice No sabía cómo era usted. No, pero según lo que conversamos nosotros en la ficha clínica de la semana pasada, ¿me escuchan bien? Que me dice que la conexión es inestable. No, sí se escucha bien. Se Ya. escucha bien. Según lo que aparece en los manuales, al menos del MinSal, uno tiene que utilizar un lenguaje más semiológico, ¿ya? Pero también tratando de poner de alguna forma lo que el paciente me está relatando. Y recuerden que nosotros tenemos que guiar esto. O sea, el paciente me dijo, se me quebró un diente. Sí, pero soy yo responsable de preguntarle cuándo, cómo, dónde y todas las preguntas que vimos la semana pasada, el ILIDICEF, ¿ya? Entonces depende de nosotros preguntarle en qué sector se lo fracturó, ya, y cuando ya me dice se le fracturó un diente, entonces en el sector antero-superior, vamos a poner. No he visto la ficha, el examen físico, así que vamos a dejarlo ahí. Comiendo turrón y su prótesis ya no se la ajusta. Este entonces otro motivo de consulta. Evolución de esto.
Paciente portador de prótesis parcial removible, diente pilar del superior derecho, hace una semana se fracturó comiendo y desde ese día presenta dolor espontáneo y aumenta a estímulos de frío esporádico localizado. ¿Eso dice aumenta? Y dice, y frente a estímulos de frío esporádico, claro, aumenta frente a estímulos de frío esporádico y localizado. Ya. Entonces, el paciente desde ese día presenta dolor. Vamos desenmarañando un poco esto para que lo podamos ir poniendo en práctica desde la próxima ficha que hagamos. Entonces, tu paciente tiene dolor. Claro, desde que se le fracturó el diente, presenta dolor espontáneo y aumenta frente a estímulos de frío y es un dolor esporádico y localizado. Ya, entonces ahí, para mí al menos, creo que el motivo de consulta de tu paciente también es dolor. Ya, de hecho es principal, porque hay pacientes que se les fractura un pedacito de diente, que se les fractura una cúspide, que tiene una fractura de un diente que está más que necrosado y que no le duele nada. Entonces tu paciente realmente vino porque, uno, porque le duele, y dos, porque ese diente que se le fracturó era, si bien entiendo, es pilar de una prótesis. De la prótesis, sí. Ya. Entonces, puedes poner los dos. Dolor en diente antero superior que se fractura y además su prótesis ya no se ajusta. ¿Ya? Y después en el motivo, está bien, hace una semana, está bien, súper bien eso, poner hace cuánto fue, y desde ese día presenta dolor espontáneo, eso igual súper importante, desde cuándo, cómo es el dolor, porque ya con esto ya vamos teniendo como una idea de lo que es el diagnóstico. Alertas médicas, paciente con diabetes e hipertensión. Bien, avanzamos. Anamnesis próxima médica. Entonces, presente diabetes e hipertensión. Su último control fue hace 2 años, ¿ya? Paciente hipertenso diabético y su último control fue hace 2 años. Ya tenemos que pensar que un paciente que pudiese estar descompensado, ¿cierto? Claro. Último control hace 2 años, ya. Tratamiento farmacológico, toma losartán y se inyecta insulina, una inyección 30 minutos antes de cada comida. Ya. Generalmente el paciente no va a tener ese tipo de tratamiento de insulina, a no ser que sea diabético tipo 1, ya, que sería también posterior a la comida, no antes de la comida. Si no, lo más probable es que tenga insulina lenta, ya no solamente insulina rápida, que es la que se pone antes de la comida, sino que también esté bajo un sistema de insulina lenta que se le pone en las mañanas y en la noche, dependiendo de cuánto le estén indicando. ¿Ya? Esa inyección que se pone así como justo en la comida, generalmente lo va a tener un paciente diabético tipo 1, que es el paciente que nació con, o que no está asociado al metabolismo, ¿cierto? Ya, tabaco no, alcohol socialmente, 2 veces los fines de semana, drogas no, mal hábito, interposición de objetos entre los dientes, se mastica un lápiz, ¿o no? O lo que pilla. Claro. Ya. Sí. Farmacodependencia, insulina. Deporte, suma los fines de semana. Patología familiar hereditaria, madre hipertenso y diabético, madre y hermana. Ya, perfecto. Ya, acá, solo con esto, si el paciente no viene con una urgencia, yo prefiero mandarlo al médico. ¿Por qué motivo? Paciente que está inyectándose insulina, pero que no se controla hace 2 años, es un paciente que yo no tengo idea dónde está. ¿Cómo está? Claro. Ahora, si este paciente viene con una urgencia, le tomo la glicemia. ¿Ya? Si yo le tomo la glicemia hoy día para hacerle un tratamiento la próxima semana, no sirve de nada, porque la glicemia va a ser del momento. ¿Ya? Y tampoco puedo decir, este paciente está compensado o no compensado por lo que tomé en ese momento, porque va a estar compensado o descompensado en el momento, pero ese paciente es cosa que le duela un poco más la anestesia, que empieza a poner nervioso porque le voy a sacar un diente, y esa glicemia se me dispare, o peligroso también que se me baje, ¿ya? Y yo no tenga nociones de lo que le está pasando. Puede que este paciente hace 2 años estaba muy gordito, bajó de peso, le dieron insulina, bajó de peso todo este año, o sea, lleva 2 años bajando de peso,
y ahora su glicemia está mucho más compensada, pero se sigue inyectando insulina, entonces un paciente que frente a cualquier cosa se le va a bajar la insulina y ¿qué vamos a hacer, po? ¿Cierto? Entonces, si no es un tratamiento de urgencia, yo a este paciente que estamos viendo acá, lo mando al doctor. Ahora, me acabo de dar cuenta de un error, que esto es una anamnesis remota, ¿ya? No una anamnesis Ya. próxima médica. Una anamnesis próxima Ya. médica se puede interpretar como una alerta médica, o sea, paciente alérgico a la penicilina, que eso tiene que estar como arriba de todo, ¿ya? Si no, es una anamnesis remota médica. Ay. Ya. Acá, hipertensión y diabetes no controlada, esto, este ítem que tú pusiste acá, ¿se ve el cursor? Sí. Ya, esto no estaría correcto. Obviamente este título de anamnesis remota médica iría aquí arriba. Y la hipertensión y la diabetes Ya. es más algo que yo puedo decir que está descompensado, es más un diagnóstico. ¿Ya? Que yo podía ponerlo más adelante cuando vaya a hacer la derivación al doctor. ¿Ya? Porque Ya. en esto lo que yo puedo decir es que no, es lo que pusiste acá arriba, que es lo que está bien. ¿Se entiende esa parte? Sí. Los demás igual pueden preguntar, Marcia, Kevin, pueden preguntar acerca de esta ficha, porque esta ficha es un paciente más que común, por eso me estoy dando un poco más de tiempo con este, porque es un paciente muy frecuente. ¿Ya? Examen intraoral, tenemos diente ausente, diente cocario, diente restaurado, dientes en malposición, dientes malformados, no tenemos dientes con movilidad, bien, tenemos dientes con movilidad, lesiones no cariosas, anfracciones. Ya, en la boca de tu paciente, ¿qué viste de importante en tu paciente diabético e hipertenso? Ya, aparte de todo el examen intraoral de los dientes ausentes con carie restaurado. Disculpen el ruido, ¿se escucha mucho? Más o menos, pero igual te escuchamos. Dale nomás. Bueno, en el diente 1.6 es el diente que era el diente pilar de la prótesis, el que se fracturó. Se aprecia que tiene una caries dentinaria profunda de extensión mesio-ocluso distal, donde la corona está fracturada por disco vestibular. Ya, perfecto. Ya, en este paciente, ¿qué me faltó? No sé si está más adelante, déjenme ver. No, no está. Examen intraoral y hablamos, pero de lleno de los dientes, ¿ya? Y en el paciente diabético hipertenso tengo que revisar si hay tártaro, si hay lesiones en la mucosa, ¿ya? Eso es súper importante porque hay signos que vamos a encontrar en un paciente con hipertensión descontrolada y un paciente con diabetes descontrolada también, o sea, enfermedad periodontal hasta por la oreja. ¿Ya? Así que es importante no solamente ir de lleno a lo que son los dientes, ¿ya? Revisar la mucosa, revisar la lengua, sintaxia bural. Sí, lo puse en el diagnóstico al final, diagnóstico ontológico. Ya, pues, pero nos pasamos al diagnóstico y se supone que yo no lo vi. En el examen intraoral, yo tengo que ¿Ya? colocar todo lo que yo vi en ese paciente, todo lo que yo pesquisé. Entonces, no puede aparecer algo en el Ay, diagnóstico que yo no vi en el examen intraoral. ¿Se entiende eso? ya. O sea, el diagnóstico es la Es como más sumatoria, ordenar la ficha. claro, el Sí. diagnóstico es la sumatoria de anamnesis, examen y examen complementario. ¿Ya? Entonces, no me debería aparecer algo en el diagnóstico que yo digo, bueno, ¿y dónde aparece que el paciente tiene esto? Porque se supone que yo cuando lea el diagnóstico, yo diga, sí, esto es por lo que puso acá, esto es por lo que el paciente relató en esto es por lo que yo vi en esto. Y no que en el diagnóstico yo me encuentre con la sorpresa de que encontré un diagnóstico que jamás para atrás vi algún antecedente, ni en lo que me relató el paciente, ni en lo que yo vi, ni en el examen complementario. ¿Ya? Entonces, es importante que en el examen intraoral podamos pesquisar las patologías. ¿Ya? Examen complementario, le pedimos radiografía, dimos radiovelocidad, bla, bla, y examen ya. Sí, también en los hallazgos clínicos me fijé en el 3.5, que era un diente en estado radicular, se supone. Ya. Pero este era el paciente, este era el diente que era pilar, ¿no? No, el pilar es el Era 1.6. 1.6, ya.
Ya, perfecto. Entonces, diagnóstico general, paciente de sexo femenino, 51 años, presenta hipertensión no controlada y diabetes mellitus no controlada, insulino dependiente. ¿Ya? Diagnóstico y tratamiento odontológico, anomalía dentomaxilar, enfermedad periodontal, dentado superior e inferior, cirugía, bien. Ahora, anomalía dentomaxilar, por los dientes que estaban rotados, debería ser desarmonía. Y lo otro Ya. es que no sé si lo derivaríamos a ortodoncia tu paciente que está de dentado parcial, que tiene 51 años, tal vez habría que valorar y si por esos 2 dientes, si no me equivoco, que estaban rotados, yo lo voy a mandar a Es ortodoncia. como el tratamiento ideal. Claro, pero sería, yo creo que en este caso sería casi onírico, así como casi como que es un ideal tan fantástico que no podríamos Sí. como manifestarlo en la ficha clínica, ¿ya? Ya ahora, doctora, esto que está acá, que dice presión arterial, glicemia, ¿por qué la tomó después y no en el examen físico? No, sí está. Es que tiene que ver toda la evolución. Son varias sesiones, pero creo que se saltó una hoja porque sí estaba. Acá está la evolución. No, antes. Ah, tú dices que en el examen Antes. intraoral estaba metido lo del examen, lo de la... Creo que le falta una hoja. No la escaneo. Veamos. Estaba, pero salía la marcha, IMC, temperatura, presión. Ah, ya, me lo salté entonces. Sí, pues creo que sí la mostró, pero como que la pasó no. Ah, antes. Ahí, Ah, tienes razón. Me lo salté. claro. Ya, Porque ahí está el examen extraoral, la ATM, labios, mejilla, todo eso. perfecto. Ya, entonces marcha, índice de masa, o con obesidad tu paciente, más encima que ya hace 2 años que no va al doctor, ya, perfecto. La temperatura. Eso tiene el pulso alterado. O sea, no, el pulso está bien y tiene, sí, hipertensión arterial. Ya. Sí. ¿Por qué en este momento no le tomaste glicemia o no lo encontraste? No siempre se toma. Sí, yo lo voy a tomar No si sé, quiero que no, por eso, porque como en la ficha general que uno hace no toma glicemia, pero ya cuando uno sabe en el antecedente que el paciente es diabético, como por lo menos en la U yo sé que no está el hemoglucotest, ¿Ya? pero si el paciente a uno le dice que es diabético, uno ya en las próximas sesiones le pide que por favor llévenle el hemoglucotest para hacerle Ya. Sería el bueno examen previo. que si la uno hay, de aquí a esa fecha, pudiesen entre Ojalá. todos tal vez comprar uno para que tuvieran ahí o solicitarlo. No sé cómo lo pueden hacer ahí para que haya uno, porque es importante. Importante que haya un Claro. hemoglucotest con sus varillas, con... Nosotros lo que nos habían dicho es que cuando el paciente nos diga que es diabético, por lo general ellos tienen, entonces que lo El lleven. paciente diabético que se inyecta insulina tiene. El paciente que Claro, consume metformina no tiene. Y hay muchos no tiene. pacientes que consumen metformina, que como tu paciente, bueno, tu paciente se inyecta, pero hay pacientes que hace mucho tiempo, imagínate ese paciente que hace 2 años que no va al control, ¿dónde se está comprando la insulina? Se lo está comprando sin receta médica, porque no creo que la hayan dado desde 2 años hacia ahora. Entonces, o no se está inyectando la insulina realmente, es un caso fantástico, pero es un caso que uno Claro, tiene que eso hacerlo pensar. Entonces, o no se está inyectando la insulina que debería, porque debería tener una receta para poder comprárselo particular, aparte que es cara. claro. Entonces, o no se está inyectando, o no tiene, debería tener su insulina, debería tener su hemoglucotest,
y las varillas para tomarse la glicemia antes de cada comida, según lo que aparece aquí, que él se inyecta. Entonces, las tiras donde se hace el control son caras, entonces tu paciente tendría que estar todos los meses comprando eso y hace 2 años que no va al control, entonces como que este paciente lo más probable es que no esté mintiendo y que no se estén inyectando ni tenga control, ¿ya? Y hay un montón de pacientes que hace 5 años el doctor le dijo que tenía diabetes y que tomara metformina de 500, pero el paciente siguió comiendo mal, tomando más de la cuenta, entonces un paciente que si yo lo veo hoy día, estaría descompensado, ¿ya? Entonces es un paciente que no tiene hemoglucotés y por lo tanto si yo le voy a hacer un tratamiento quirúrgico, yo debería tomar la glicemia, si fuese una urgencia. Si no es una urgencia, como les dije, a este paciente yo lo mando a compensarse o a ver en qué estado está. Puede que yo no lo mande directo al médico, pero le voy a pedir los antecedentes. Yo le voy a solicitar los exámenes. Veo los exámenes y digo, ya, está compensado. A pesar de todo lo desordenado que es, está compensado. ¿Ya? Y puede pasar. Ya, está compensado, entonces podemos proseguir sin ningún problema. Ahora, me llegaron los exámenes, vemos que la hemoglobina glicosilada está por las nubes, vemos que la glicemia está por las nubes, vemos que en la curva de insulina el paciente se le disparó y no volvió a bajar en las 3 horas que le tomaron que se tomó la glucosa. Entonces yo digo, este paciente por ningún motivo lo voy a tratar y ahí yo lo derivo. ¿Ya? No me queda claro así por qué pusiste, el paciente fue, estas sesiones el 5 del 8 y el 12 del 8 ¿fue solo a tomarse la presión y la glicemia? ¿La consulta? No, en la evolución está todo. Ya, eso por ejemplo ahí... Es como el dato de... Ya, eso no es necesario que lo pongas separado, sino que el 5 del 8 pones todo lo que le hiciste junto con las tomas de presión y glucosa, ya. Entonces, para que no estamos atrasando mucho. El 24 del 4 se completa la ficha clínica y se solicitan los exámenes de laboratorio. Hemoglobina glicosilada, glicemia bien, hematocrito. El hematocrito le pediste solo el hematocrito, no hemoglobina completa, o sea, hemograma completo. No quise el hemograma completo. Lo que me interesaba más era el hematocrito. Perfecto, sí, para un paciente que relativamente está bien. Este paciente, si no hay 12 años, yo sí le pediría, pero por un tema de que ha pasado mucho tiempo sin saber qué tiene. ¿Ya? Eso. Solo por el tema de los 2 años. Ya, insulina basal, le pediría la curva de insulina. No me sirve mucho la insulina basal nomás. Es que ya como para pesquisar que tiene diabetes. Yo personalmente tengo resistencia a la insulina. ¿Ya? Y el doctor me dijo que cuando ya a uno la diagnostican con alguna patología con respecto a la insulina o glucosa, ya no se hace más ese examen porque es muy dañino. Y yo la vez que me hice la curva de la insulina, ¿Ya? me hizo muy mal. Entonces, como ya me diagnosticaron, me dijo, tú nunca más te la debes hacer porque te hace mal, ya sabemos que tienes un problema con el azúcar, entonces no es necesario hacerla de nuevo porque ya estás diagnosticada. Entonces me quedé con eso. No, mira, la verdad hay alternativas. A veces no sé si a veces lo que uno entiende del doctor o de lo que el doctor quiso manifestar, y uno tiene que entender que lo que dice un doctor más hoy en día no es ley, ¿ya? Obvio. En este caso, sobre todo hay pacientes que deben tener la glicemia mucho más alta que la que supongo yo que tú puedas haber tenido, o la insulina mucho más alta de lo que tú puedas haber tenido. Lo que se puede hacer es obviar obviamente algunas partes de la curva, o lo que se puede obviar es darle la carga de glicemia y lo mandan a tomar desayuno, ¿ya? En vez de darle la glucosa, lo mandan, le toman la insulina, le toman la glicemia y lo mandan a tomar desayuno y que vuelva. Y ahí le esperan 1 hora y le toman el examen, ¿ya? Pero eso de que no pueden hacerle la curva es súper peligroso porque necesitamos saber cómo se está comportando el cuerpo. Así que si tienes que matar a la naturaleza... Entonces es preferible la curva de insulina y no la insulina basal. Claro, y lo que pasa es que en la curva de insulina también está la basal, ¿ya? La curva te va a decir en la mañana en ayuno, a la hora, a las 2 horas, así. Incluso tú puedes pedir hasta 3 horas. ¿Ya? Sí. Además se solicita base a médico tratante debido a que hace 2 años que no se controla. Ya. Si yo le estoy pidiendo los exámenes, primero le veo los exámenes y después lo mando.
Si yo lo quiero derivar, o lo otro que puedo conversar con el paciente, mire, vaya con estos exámenes y después vaya al médico. Sí. Ahí uno puede conversar con el paciente, ¿ya? Y se prescribe ketorolaco 10 miligramos cada 8 horas por 5 días. ¿Esto es por el dolor que tiene el paciente? Claro. Ya. Sí. Ya, en este caso deberíamos haber evaluado el tema de trepanarlo, Ya. ¿ya? Porque si está con dolor y el dolor es pulpar, deberíamos ver si lo trepanamos y lo dejamos medicado, y así, aunque lo vayamos después a sacar, no es por un tema de hacerle una endodoncia, es con el tema de bajar la carga bacteriana para que obviamente no siga ni con dolor ni con que se empiece a generar aumento de volumen, por eso mismo, ¿ya? Y considerar el tema de la antibioterapia. Resultado del examen, ya tenemos prácticamente todo alterado. Médico tratante no autoriza con pase médico mientras el paciente no esté compensada, ya. Entonces, sobre todo, el tema de la trepanación tiene que ir, ¿ya? Para que el paciente no se nos vaya a generar más patología al paciente, ya. Patología ya con nuevos exámenes, con valores normales, compensados, y aquí el paciente se mejoró y le hiciste el tratamiento. Claro. ¿Sí? Ya, súper. Vaya a avanzar. Nos quedan, porque tu ficha era la más larga de todas. Y me gustó esto, me gustó lo que pusiste al final, porque dice el paciente no se presenta a la cita. O sea, es que es muy típico. Es muy típico y es importantísimo poder escribirlo, porque después el paciente se le va a hinchar la cara, el paciente le va a generar alguna cosa y va a decir, usted no me atendió, usted no me dijo que tenía que venir, es su culpa, y usted tiene, mire, ¿sabe qué? Usted tenía una cita tal fecha y usted no vino. Después, y esto pasó 3 veces seguidas. Se le llamó para preguntarle por qué no había venido y no hubo respuesta, etcétera. ¿Ya? Así que es súper importante para todos poner cuando el paciente no se presenta a la cita. ¿Ya? Y se solicita, acá están tus anexos, se solicita pase médico para realizar tratamiento de cirugía. Ya, uno no solicita el pase médico, se me va a cortar. Uno no solicita un pase médico porque uno no tiene que pedirle permiso al médico para tratar. Nosotros tenemos que saber si yo lo puedo tratar o no. No depende de lo que me diga el médico. Y de hecho, si el doctor me manda de vuelta esto y me dice, sí, trátelo, y yo, llegado el momento, no le tomo la glicemia, el paciente se descompensa, créanme que da igual el pase médico. Entonces, lo que yo tengo que mandar al médico es que compense al paciente. Yo le solicito una interconsulta, a no ser que necesite una patología que yo no pueda acceder, o que necesite realmente que el doctor lo compense y le dé una autorización, ¿ya? Pero en este caso, por ejemplo, no lo es, ¿ya? En este caso lo que yo necesito es que el paciente vaya al médico, se compense y vuelva, porque yo como tratante sé cuándo puedo hacer la exodoncia y cuándo no, ¿ya? Eso es que les tiene a ustedes que quedar súper claro. No puede un médico decirles, hace una exodoncia, ni tampoco decirte, no la hagas, porque puede ser que él no sepa del tratamiento pulpar, no sepa de endodoncia, no sepa de exodoncia, ¿cierto? Obviamente va a saber los parámetros bajo los que se puede hacer una cirugía, pero del área específica no lo saben, entonces son ustedes los que tienen que saber esa parte. ¿Ya? Y se solicita los siguientes exámenes, ya, súper bien. ¿Quedaron con alguna duda del paciente diabético hipertenso? Hay que derivarlo. No, no tiene que tenerle miedo a un paciente descompensado. Ahora, hay algo que no dije, que es muy importante, muy importante, que es, bueno, en este caso, obviamente, el paciente está más que descompensado, ¿ya? Pero hay mucha diferencia entre un paciente diabético que se hace sus controles, que se toma su metformina, que se inyecta su insulina, que se toma su losartán por ser hipertenso, y que llega a la consulta por una urgencia y tiene la presión y la glicemia alta. ¿Por qué? Porque este paciente, el dolor genera alza de presión y genera alza de glicemia. Ahora, por lo tanto, yo puedo trabajar en un rango máximo de glicemia. Por ejemplo, no se asusten, si yo tengo un buen manejo, yo podría hacer una exodoncia con 176 de glicemia. ¿Ya? En los estudios dice que máximo 180,
en un sillón normal y 210 en un pabellón, ¿ya? Pero lo que tenemos Sí, que porque manejar, igual todo depende a qué hora fue su última comida y qué comió. O sea, si se mandó el desayuno tampoco. claro, pero lo más probable es que ese desayuno dentro de las 2 siguientes horas pudiese estar elevado. Ahora, si está muy, por ejemplo, un paciente que tiene 170, yo lo voy a hacer la exodosis igual, ¿ya? Ahora, si usted tiene temor de hacerlo, si usted no sabe qué hacer, si el paciente se le puede descompensar, no lo haga. Lo primero que va a hacer es, segundo más importante de lo que dije recién, que es que la glicemia y la presión arterial se pueden ver alteradas por el dolor, es que debo manejar el dolor. Entonces, en este paciente que tengo la presión alta, que tengo la glicemia alta, que él me dice, ¿sabe qué? Yo me tomo siempre mis pastillas, no sé qué me pasó, estoy descompensada y toda la cuestión. Entonces, ¿qué hago? Le manejo el dolor. Pues. Le doy analgésico, lo mando a lo anestesio, ¿ya? Y pudiese ser que el paciente baje su glicemia, baje su presión a un rango donde yo pueda trabajar. Por ejemplo, estaba en 230 la glicemia, ya, pero el paciente viene con la carita hinchada, está súper mal, toda la cuestión, ya, veamos qué podemos hacer. Si está, pues yo puedo pensar que ese aumento de volumen, ese dolor que el paciente está sintiendo, más la angustia de lo que le está pasando, que el paciente se ve la cara hinchada, es un paciente que se le puede subir la glicemia a 230, 250. Manejo el dolor, ya le damos analgésico, lo mandamos a pintar afuera de la consulta, que pinte un ratito, que se entretenga viendo la novela en la sala de espera, etcétera, y ese paciente le baja el dolor, le tomo la glicemia, está en 170, le hago la extracción. ¿Ya? Eso que tiene que estar claro. Entonces, voy a ser reiterativa. 1, glicemia y presión se pueden ver afectados por el dolor. Sí. Tengo que al tiro derivar al paciente descompensado, o sea, descompensado que tenga, obviamente dentro de un parámetro normal, que tenga la glicemia alta, la presión alta, y tiene un aumento de volumen, tiene un proceso de que le esté generando mucho dolor, manejo del dolor primero que todo, manejo el dolor y luego evalúo qué le hago, ¿ya? Luego evalúo, si no le bajo la presión, si no le bajo la glicemia, ok, lo mandamos al doctor a urgencia, a una urgencia hospitalaria me refiero, ¿ya? Para que puedan manejar ya de manera endovenosa su patología. Primero lo compensen y luego ya vemos la parte odontológica, ¿cierto? Pero si yo puedo manejar el tema del dolor, lo tratamos, ¿ya? Así que en esto es bien importante, chicos, que nosotros sepamos, ¿ya? En esto de manejo de paciente sistémico, no puede fingir demencia, y si no sabemos, deriven. Si no estoy segura, derivo, ¿ya? No es necesario que me ponga a hacerle cosas al paciente si no estoy muy segura, ¿ya? ¿Quedamos clarito ahí? Para que el Kevin no derive a su paciente. Sí. Ya, vamos con el de la Marcia. Ya, entonces paciente cocainómeno hace 10 años. Nombre, Carolina, edad 38, paciente joven. Ya, sexo femenino, o sea, adulto joven. Sirena, Antofagasta, Ingeniería Civil, emergencia, ya. Motivo de consulta, dolor en el lado izquierdo de su cara. Ya, le duele la cara a ella. Anamnesis, enfermedad periodontal, entonces lo único que tiene es depresión. Vamos, tratamiento médico actual, clopipramina, clorhidrato 25 miligramos. Medicamento en uso actual, no usa. Examen físico, psiquio, estado de la conciencia, ansiosa, bien. Paciente cocainómeno, un paciente ansioso, paciente que se mueve todo el rato, mueve los pies, ¿cierto? Sobre todo si no ha consumido en un largo tiempo. Disposición del paciente, pseudo cooperador. Ya, esto yo lo interpreto como un paciente que quiere cooperar, pero como que la ansiedad como que le gana igual la pelea contra querer cooperar. ¿Lo interpretan así igual usted, Marcia? Sí. Ya. Análisis familiar, mamá diabética, papá infarto agudo del miocardio, abuelos maternos hipertensos. Historia ontológica, experiencia dental, buena. Ya, problemas con la anestesia, sí. ¿Cuál?
Importante. Si yo pongo que sí, ¿cuál es el problema que tuvo? Ah, no, no lo coloqué. El problema con la anestesia que tiene vasoconstrictor, porque después puse que se hacía con el mepivacaína del 3%. No, pero acá estamos en anamnesis. Tú le preguntaste al paciente si tenía problema con la anestesia. No estamos hablando de que si a este paciente hay o no que ponerle ojo con la anestesia. Ah, ya. O sea, ¿Ya? es que tienen problemas porque le acelera mal el tema. No, La pero ahí tú presión. estás hablando de lo que es tratamiento de tu paciente. Todavía estamos en la historia del paciente, donde él nos está contando, donde yo le Ya. pregunto, ¿usted ha tenido problemas con la anestesia anteriormente? Te va a decir, sí, ¿sabe qué? Una vez me fui a sacar un diente y no me tomó nunca la anestesia. Entonces tú le pones sí, resistencia al anestésico dental, ¿ya? O Ya. sí, se pone temblorosa, sudorosa cuando le ponen anestesia, ¿ya? Estamos en la parte de historia, todavía no del manejo del paciente, Ya. ¿ya? Hábitos, alcohol no, tabaquismo no, drogas sí. Poner cuál, ¿ya? Y cigarro no. Anticonceptivos no, embarazo no, lactancia no. Examen físico general, tiene la presión alta, tiene el pulso alto, la frecuencia respiratoria alta y marque con una marcha. Marca normal. ¿Qué no entendí este cuadro? Los tipos de marcha. ¿Y Y por qué no era este otro? ninguno. Porque no era ninguna, no estaba normal y tampoco era las otras marchas. ¿Ya? Estaba entre ponerlo polineurítico, pero tampoco. Pero es un paciente que en realidad es como ansioso nomás, ¿o no? Pero camina Sí, normal, se mueve normal. Ya, yo lo pondría como normal. Si él ya. camina, si al final él camina normal. ¿Ya? Depende del Ya. paciente, obviamente. Ya. Ganglios palpables, sí. Preauriculares, retroauriculares, ya. ¿De qué lado, doctora? Eso es importante Eh, para saber si la patología está ipsilateral o también contralateral. ¿Ya? Entonces, porque yo puedo poner acá que está en ambos lados. O puedo poner que solamente está en el lado derecho o solamente en el lado izquierdo. ¿Ya? ya. Cabeza normal, cara aumenta volumen en el sector izquierdo, nariz, lesión eritematosa en fosa nasal izquierda y ala de la nariz, ojo miliar, o sea, tu paciente se drogó y fue a la consulta. Sí. Ya. Cons ya, entonces es importante acá, lo olvidé, cuando uno pesquisa drogas, ¿cuándo fue la última vez de consumo? Ya, preguntar. Súper Ya. importante. ¿Cuánto consume y cuándo fue la última vez? Ya, acá, músculo masticatorio le pusiste massétero y temporal, pero ¿qué significa que tiene alterado ahí? No, los músculos palpables. Ya, uno pesquisa lo que es patológico. Entonces, si tú me pones músculos masticatorios, massétero y temporal, no son los únicos músculos masticatorios. Entonces, tienes que poner que si eso que estás poniendo, lo estás poniendo por qué. Entonces, se logra palpar massétero y temporal de forma normal, se palpan y hay dolor a la presión, dolor a la palpación, o están asintomáticos, o ningún antecedente en los músculos, también lo puedes poner. Ya. Ya, lengua, úlceras en el borde. Ya, a las caras laterales te refieres. Ya, labios aeritados, mucosa, inflamación gingival, retracción gingival, lesiones blanquecinas, me pican. Ya, si un paciente que tiene un alto consumo de drogas tiende a ser un poco dejado de su higiene, ya por lo tanto tienden a tener más enfermedad periodontal, más caries, ¿cierto? Y me gustaría haber visto algo acá, sobre todo en este paciente que es como cocainómano,
me gustaría haber visto, que más encima hace 10 años, lo que no sabemos si es cuánta frecuencia tiene, haber visto una perforación en el paladar. Lo voy a colocar, pero la mayoría me salía que era por consumo de crack. Entonces no, como que no entendí mucho o sea, la diferencia de ahí, no, dije, no, a lo mejor no lo coloco. Sácame una Pero duda, sí ¿el me crack se salían consume vía hartos oral? con necrosis del paladar. Claro, sácame una Sí, consulta, el crack es vía oral, ¿cierto? Ya. Entonces, estos pacientes, la coca es vía nasal, ¿cierto? Entonces, su mayor lesión va a estar hacia la nariz. Y ahí se produce una comunicación entre las fosas nasales y la cavidad oral, porque literalmente se hace una perforación que es totalmente asintomática, ya que el paciente va literalmente como quemando la zona hasta que se produce la perforación y se dan cuenta cuando ya está hecha, ¿ya? Eso me hubiese gustado mucho ver en este paciente, que por eso le puse que llevaba 10 años consumiendo, me faltó tal vez ponerle que era consumidor habitual, porque no, pues, sí me salía, de hecho, si colocaba así textualmente de 10 años, me salía que tenía perforación yo me salía un power, me salía que era con perforación de es muy frecuente, necrosis del paladar, es muy pero el tema era de crack, entonces no, porque igual no solamente es por inhalar, ni tampoco por vía oral, sino también está la de vía intravenosa, claro. Claro, que hay, es como te digo, un en poco menos. esto no hay una ley que todos los pacientes que consumen esto, porque mucho depende del huésped, como todas las cosas, que tanta resistencia tenga, depende de la cantidad que consuma, depende de la frecuencia con la que consuma las drogas, ¿ya? Y el tiempo que lleva consumiendo, si tiene otra patología de base, ¿ya? Todas esas cosas, esa sumatoria de cosas van a desencadenar si que se presenta o no se presenta la patología, ¿ya? De todas formas, estamos haciendo una clase de ficha clínica y estamos yéndonos súper al fondo en este tipo de pacientes, más que nada porque son pacientes donde importa mucho lo que uno pesquisa en la ficha clínica, ¿ya? Por eso más que nada me estoy dedicando harto a esto. Y bueno, que en este año no hay mucho de sistémico, pero es importante porque en estos tiempos un porcentaje muy alto son diabéticos hipertensos, consumen drogas, o los otros casos que les fui diciendo, que tuvieron de tarea, ¿ya? Hallazgos clínicos, lesión ulcerolitematosa cubierta por una neurococina en el borde alveolar a nivel de los molares superior izquierdo, lesión eritematosa en fosa nasal izquierda y a la lateral de la nariz. Ah, o sea, igual tenía una lesión, solo que no comunicó. Sí, no lo comunico, Ya, pero tenía la lesión, ya, importante. se veía. Ya, entonces tiene una lesión blanquecina en el reborde alveolar de los pliegues. Y ahora ya tenemos caries, erosiones súper comunes, refusión en la moderada y refusión hemograma. ¿Alguna alteración en los exámenes? Que todo lo tenía así como al límite. Ay, Ya. Plan de tratamiento, un ser alimentación que se encuentra con los antisépticos orales. Ya. Plan de tratamiento, está súper bien esto. Se trata de la lesión ulcerolitematosa que se encuentra en el reborde alveolar superior a nivel de los molares, súper bien. Pero tienes que ser específica. ¿Con qué? Lo dejé con clorexidina al 0,12% por tantos días, cada ya, 3 veces al día por tantos días. ¿Ya? Está ya. perfecto esto. Perfecto, pero tienes que ser específica. ¿Ya? El cese del uso de cocaína lleva a la curación de la lesión eritematosa en fosa nasal de izquierda. Ya. Aquí tú estás explicando y estamos en plan de tratamiento. Esto está en tu cabeza. Esto uno se lo tiene que Sí, saber. Si el paciente deja la cocaína, debería empezar a cerrar. Si el paciente es sano, deja la cocaína y más encima vamos a tratar con antiséptico esta zona, debería cerrar si es que es algo pequeño. ¿Ya? Restauración de piezas con carie y se realizaría pudor regular bien. Evolución, se llevó al paciente al psicólogo por la depresión que presenta, cardiólogo por problemas de vasoconstricción, que aumentó la presión arterial, pulso y la frecuencia respiratoria debido al consumo de cocaína. Se realiza el tratamiento cuando el médico le dé el pase
Es lo mismo, nosotros somos los que evaluamos cuando hacemos el tratamiento, ¿ya? A no ser que el paciente vaya a iniciar un tratamiento eh, más largo puede ser, pero si no, nosotros podemos tratarlo, sobre todo cuando es una urgencia. Y el tratamiento restaurador tampoco debería haber ningún problema con este paciente, le podemos hacer el tratamiento restaurador. Ya. Cita paciente para realizar el pulido radicular, paciente falta la cita, ya. Igual todo esto con fecha, con firma del doctor, ¿cierto? Eso es importante. ¿Ya? La evolución siempre con la fecha y ser un poquito más alargada, mucho más detallada. Ya, vamos con el de la Fernanda. Me lo voy a ir más rápido porque no está la Fernanda. Importante del paciente renal eh, que está siendo tratado, que se está dializando, ya no todos los pacientes con patología renal se van a dializar, pero el que se está dializando le están poniendo heparina, que es un anticoagulante. Entonces, el paciente se va a hacer la diálisis y a las 2 horas quiere ir a hacerse la extracción, si yo hago la extracción, no va a coagular no va a coagular su sangre, por lo tanto voy a tener mayor riesgo de hemorragia, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué debería hacer? Primero que todo, conocer el tiempo de vida de la heparina. Les cuento que es de 24 horas. Por lo tanto, si mi paciente, la diálisis son generalmente cada 2 días. Entonces, el paciente va a dializarse el día lunes, va el día miércoles y va el día viernes. ¿Ya? Entonces, si el paciente se fue a dializar el día lunes a las 12 de la tarde o a las 12 de mediodía, yo le puedo perfectamente hacer la extracción al otro día a las 12 y no presentar ningún problema. De todas formas, se recomienda dejar con tratamientos locales, que son sutura, gelita, ¿ya? Y tener en caso de ácido tranexámico. Pero la verdad es que no debería haber problemas con este tipo de pacientes si es que respetamos las horas. Pero bien suturado, con gelita, que quede bien cerradita la herida y no había ningún problema, ¿ya? Tener cuidado sí con el paciente renal con que le doy, porque recuerden que la mayoría de los fármacos se va a eliminar vía renal o vía hepática, ¿ya? Entonces eso es importante. El del Kevin lo vamos a ver al final, porque me llegó hace un par de minutos, bueno, a esta hora ya hace 1 hora. Y el último, el del paciente alcohólico, ya que lo vamos a revisar después con las chicas, cuando estén, pero el paciente alcohólico, tener en consideración que es un paciente que cuando toma, se olvida de todo, deja todo, entonces no se lava los dientes, tiene mayor riesgo de caries, mayor riesgo de enfermedad periodontal y también de enfermedad hepática, ¿cierto? Puede tener cirrosis hepática, dependiendo de cuánto sea su consumo. Entonces, evaluar bien qué fármaco voy a estar más segura para poder dar. Ahora, si te preguntan qué fármaco es seguro, que AINES es seguro, frente a hepatopatías, frente a problemas renales, frente a problemas gástricos, no hay. Todos generan efectos adversos, ¿ya? Pero sí podemos trabajar en caso de dolor con el paracetamol, que viene a ser el menos malo dentro de los analgésicos. Recuerden que el paracetamol no tiene actividad mayormente de antiinflamatorio, pero sí actúa como un buen analgésico. Entonces podríamos ahí apoyarnos del paracetamol, ¿ya? Pero tener en consideración eso con ese tipo de paciente. ¿Alguna duda hasta ahí? No, No, no. Denme un segundito. Estoy abriendo la ficha clínica de Kevin.
No se me abre, Kevin. Ahí está. Doctora, la verdad, la demora si no le llevo la ficha, yo la terminé, la tengo lista hace rato, pero pensé que la había enviado de verdad. Yo tengo en mi mente que envió un mail. En serio. Parece que a mí no fue. Ahí sí, ¿se ve la ficha, Kevin? Sí, se ve. Sí. Sí. Ya. Entonces, a Kevin le tocó. ¿Qué paciente le tocó a La Kevin? paciente embarazada con un flegmón. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces, paciente 27 años, femenina, soltera. Anamnesis próxima, consulta por dolor de muela, ya, lo mismo. No consulta por dolor de muela, consulta por dolor en sector posterior, superior, derecho, izquierdo. Sobre todo en un paciente que tiene un flegmón, que lo más probable es que no le duela la muela, que tenga la cara hinchada, que eso sea su primer motivo de consulta más que el dolor. ¿Ya? Porque una vez que empezó a difundir la infección, no duele tanto. El dolor más agudo, recuerden que es cuando está antes del chocando la infección con el periósteo, porque el periósteo es lo que duele. ¿Ya? Una vez que rompió el periósteo y se formó un absceso submucoso, ya no un absceso subperióstico, el dolor baja considerablemente y más sobre todo si se genera una fístula o un párulis, porque la infección tiene un canal de salida, ya por lo tanto no está generando presión y baja el dolor. Se va a la mucosa cuando la infección rompe el periósteo bajo el nivel de la inserción muscular. Esa clase la vamos a ver la próxima, no sé si la próxima o la subsiguiente, sobre diseminación de la infección. Y si se me va por encima del músculo, se me va a ir a la cara, ¿ya? Y ahí obviamente va a doler porque la cara está hinchada, va a molestar porque hay un aumento de volumen considerable, pero ese dolor como agudo que uno siente de una molestia pulpar no es la misma, es menor, ¿ya? No quiere decir que no duela, ¿ya? Porque obviamente duele, pero es diferente al dolor pulpar. Dificultad para deglutir, molestia al respirar con aumento de volumen en cara en el lado derecho. Ya. Inicio leve del dolor. ¿Cuándo? El calor aumentó al pasar los días, hace 2 días, en el lado inferior derecho. Actualmente presenta dolor agudo, pulsátil, que se irradia hacia el cuello y resto de cara, refiere a sensación febril, pero sin confirmar la temperatura. Ya, acá esto como que no me cuadra mucho con el diagnóstico que vamos a conversar después, ¿ya? Hospitalizaciones no, médico quirúrgico no, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, no tiene nada de esto, no. Y esta es una ficha que se me hace muy conocida, de una ficha de la UBA. La tuve que inventar, la tuve que copiar, me demoré como 3 horas, doctora. La copió de una ficha de la UBA. Ya ni siquiera usamos esta ficha porque ahora es digital. No tenía ninguna otra ficha así como para tomar de modelo. Ya. Última visita al dentista hace más de un año por dolor en diente 3.6. ¿La paciente se acordaba que era el 3.6? Porque todavía estamos en amnesia. ¿Ya? Vamos. Presión arterial 125,90. Está elevada la presión diastólica. Vamos a hacer 15. Está bajita de peso para estar embarazada tu paciente, ¿eh? Era delgadita. Pero está embarazada. ¿Cuánto Pero peso? mire la Baja. estatura, es fitness. Es un minion. Ya. Ya, entonces temperatura está febril. Examen físico. Acá vamos ya a la parte importante. Asimetría en el lado derecho de la cara, de color eritematoso y aumento de temperatura, dolor en la palpación, clasificado como 7 de 10. Ya. Flegmón. Importante, a diferencia
de un absceso, el flegmón es durito, ¿ya? Recuerden que si se me infla la cara y yo puedo hacer así, todavía pudiese no considerarlo, la verdad es que podría considerarlo más un absceso o una celulitis. Ya ahora, según la nueva clasificación, igual pues, se podría considerar como flegmón, pero con las características que, que nos está diciendo aquí el compañero, debería ya tener una sensación más leñosa, más dura, más como de madera. Ya, como que yo tocara madera que estuviera más durito. ¿Ya? Porque en este sentido todas las partes, todos los planos de la cara estarían con un edema, ¿ya? Linfonodos palpables, palpación de los ganglios submandibulares, doloroso con aumento del volumen del lado derecho, en la zona del cuello, aumento de temperatura y móviles. Ya, importante que son móviles. Ya, si no, podríamos hablar de una patología ya mucho más aguda, ¿cierto? Cuando ya el ganglio se me fijó a un plano más profundo. Glándula celular palpable, no. Abertura bucal, no. Desviación. Le pudiste ver la desviación, pero tiene dolor a la apertura, ¿ya? Y eso es como raro. ¿Ya? Si te presenta trismo ya es como raro. Mucosa de color y aspecto conservado, se observa eritematoso, solo el piso de boca y zona vestibular. Ya, ¿pudiste verle bien la boca? Mira todo lo que le viste y el paciente no puede abrir la boca. Con luz, harta luz. Con alta luz, ya. Ya, me voy a saltar un poquito para que no se nos haga tan largo. Ya, importante este paciente, es que si presenta un trismo donde yo no puedo acceder bien a la boca, lo voy a tener que medicar. Ya, sí o sí, no tengo otra opción, sí o sí. Por regla MinSal, tengo que medicar a este paciente. ¿Ya? ¿Con qué? Primera opción. Y tratamiento le puse aquí antibioterapia. Ya, pero Kevin, ¿qué le pone? Abajo está así, continúa abajo. Ah, ya era acá. Amoxicilina, ciclorolónica, 1 cada 8 horas por día. Ya, perfecto. Ya el químico farmacéutico le va a decir, esto es mucho. El de 8,75 con 125 cada 8, pero está dentro del rango todavía de que uno puede tratar al paciente y más si tiene un flegmón. Ya estaría bien. Ahora, si el paciente no me puede abrir la boca por ningún motivo, ¿qué hago? Intravenoso. Ya. ¿Y qué le doy endovenoso? Penicilina. Penicilina, ¿cierto? Ya, eso tenemos que evaluarlo, ¿ya? Y importantísimo acá, también le dejamos algo para la inflamación, podríamos sumarle un paracetamol si está con mucho dolor, ¿ya? Y control a las 48 horas. No, acá Kevin, control a las 24 horas, porque si no le bajó... 24. Sí, si no se le bajó, lo tengo que mandar al hospital. ¿Ya? Si no se le disminuyó el aumento de volumen, la tengo que mandar al hospital. ¿Ya? Por eso es que en este paciente tal vez yo me la jugaría por un tratamiento endovenoso, y necesito algo rápido, algo potente. Porque sumémosle que un paciente que está embarazada. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya, chicos, quedaron con alguna duda? O sea, me imagino que muchas. ¿Ya? No. Vamos a seguir hablando de esto en la clase de diseminación de la infección, donde vamos a ir viendo el paso a paso de cómo una caries llega a provocar una endocarditis, llega a provocar un flegmón, ¿cierto? O írseme a un espacio cervical. ¿Ya? ¿Que la Cristina me va a preguntar algo? No, pero no. ¿No? Ya. ¿Y ninguna duda entonces? No. Ya, súper. No. No.